¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Televisión Popular. Con ustedes en los próximos 30 minutos para hablar de economía y de empresas, y lo vamos a hacer con nuestros contertulios habituales, con nuestro equipo habitual al completo. Don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Don Javier Puente, un saludo. Muy buenas tardes, don Gervasio. Bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos noticias muy positivas, menos positivas y negativas, como en botica, como se dice habitualmente. Datos recogidos de última hora. El gasto público se acelera en España y cierra el año pasado con un 3,7% de alza interanual. Aumenta el consumo privado, mientras el 3,5%, y el Producto Interior Bruto bate récords y se sitúa en el 3,2%, el mejor dato desde el 2007. Es decir, un dato negativo y dos positivos. Uno negativo que está unido precisamente a que en periodo electoral se desbocan los gastos, y esto desde luego no es bueno. Y por otro lado, los positivos: aumento del consumo privado y el aumento clarísimo del Producto Interior Bruto. Don Aurelio. Yo me llama siempre la atención el optimismo de don Gervasio, y bueno, yo creo que los datos cuando se ven así pues es para... No, uno positivo y dos negativos. Para interpretarlos bien. Lo cierto es que la realidad en la calle, yo no sé si es que bueno, en el ámbito nacional puede que sea diferente, nosotros nos movemos mucho más en Cantabria y los datos en la calle no reflejan esos incrementos, sino todo lo contrario, reflejan, pues yo creo que una gran apatía de la economía, una desmoralización grande en las personas y unas expectativas en la gente poco halagüeñas. La gente está pesimista, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, es un poco por dar ese contrapunto a los datos. ¿El consumo aumenta? Pues, bueno, relativamente. Un 3,5 tampoco es el endeudamiento, pues eso yo creo que es muy grave. Es muy grave porque es el gasto de las administraciones, estamos muy endeudados y no tenemos más remedio que comparar estos datos pues con otros países que también han estado en crisis, como es el caso de Irlanda, que yo me gusta citar siempre por cómo evolucionó y que lleva una trayectoria totalmente opuesta. Don Javier. Bueno, pues hay un poco de acuerdo también con lo que dice Aurelio, en la línea de que hay datos positivos, pero sí que es cierto, y bueno, particularmente además estoy en el mundo comercial dentro de la empresa y lo estás viendo, ¿no? Que hace 4 o 5 meses veías muchas oportunidades de negocio, la gente pues estaba más animada, y yo creo que el culebrón en el que se ha convertido la política está influyendo en ese desánimo, en ese desasosiego, en ese saber a dónde vamos, ¿no? Porque estamos continuamente viendo en la televisión ese culebrón, y ya no a nivel particular, que a la hora de irte, pues si quieres comprar un coche, un piso, además en enero, por ejemplo, parece que ha habido un bajón muy importante de compra de coches, por ponerte un ejemplo, pero a nivel empresarial pasa lo mismo, ¿no? Cuando quieres hacer una inversión de una nueva línea de producción o un proyecto importante, dice, bueno, vamos a esperar un poco este proyecto que teníamos, a ver 2, 3 meses, 4 meses, y ese parón efectivamente se está notando. En cuanto al dato, siendo positivo, el del crecimiento del PIB, un dato muy positivo, pero sí que es preocupante el hecho del incremento del gasto público. Sobre todo, ahí hay un punto a tener en cuenta de cara a que en el futuro, si por un casual sube la prima de riesgo y se incrementan los intereses, el problema en el que se mete el país es un problema, pero muy importante, porque estás endeudado, tienes el 100% de tu PIB, tienes de endeudamiento, y ahora pues estás pagando intereses bajos, pero si por un casual esos intereses y esa prima de riesgo empieza a subir y esa inestabilidad hace que eso suba, pues nos metemos en un verdadero problema para cometer todo el resto de gastos de pensiones, desempleo, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Yo hablaba al inicio del programa que había noticias positivas y muy negativas. Yo voy a hablar, por ejemplo, ahora de una preocupante. La fuga de dinero de los fondos españoles
registra la mayor subida desde el año 2012, de uno de los años gravísimos de la crisis. En los primeros días, 19 días de febrero, los 19 primeros días, se han marchado de España, es decir, se ha sacado de España 1.613 millones de euros que han huido de nuestro país. El mayor dato desde el año 2012. Don Aurelio. Bueno, pues esto sí es muy grave porque se ha invertido la tendencia. Es decir, en vez de llegar dinero y llegar esto está fondos, relacionado con la parálisis. porque las expectativas eran positivas, pues ahora nos encontramos con una salida. No solamente no ha entrado lo que yo diría no ha seguido la dinámica que las inversiones llevaban y la entrada de dinero en España, sino que además se ha producido una salida. Por lo tanto, el dato tiene que ser mucho más alarmante. Y no es nada sorprendente, porque como muy bien decía Javier, toda esta enorme incertidumbre que existe con el futuro, en fin, con esta falta de gobierno en este momento en España, y que además no se ve nada claro de hacia dónde pueden ir las cosas, pues yo creo que esto justifica plenamente esta situación. Sabemos siempre el miedo que tiene el dinero y por tanto sale. Y pienso que esto, si no se resuelve pronto y además de una manera lógica, atendiendo a los intereses del país y no a los personales de cada grupo político o de cada líder político, pues esto seguirá, esta sangría. Esto sí que es grave. Esta sangría va a seguir, pues porque España no está para tirar cohetes, y mucho menos para pérdidas de este tipo. Pues ese parón, además, yo soy inversor, por ejemplo, y digo, tengo X millones que tengo que invertir, ya sea por mí o me manda el grupo y dices, ¿dónde lo invierto? Pues al final tú vas a invertirlo donde más rentabilidad veas que hay. Y si en España en estos meses empieza a haber una inestabilidad, estás escuchando continuamente que puede haber una subida de impuestos dependiendo quién gobierne y demás, pues esa inestabilidad te dice, no, pues oye, voy a invertir, ya sea en Irlanda, ya sea en Francia, ya sea en Italia, ya sea en otro país donde creo que me va a dar una mayor rentabilidad o creo que puede estar más seguro esta inversión que voy a realizar en lugar de en España. Y es una pena pues que esas inversiones que se puedan haber realizado aquí, y además lo estamos viendo en el caso de, por ejemplo, en Cataluña o en Barcelona, se habían parado cantidad de hoteles, 5 o 6 hoteles, ¿no? Con unas inversiones muy importantes, porque dicen que bueno, pues hay unas decisiones del gobierno que no quieren ir en esa línea. Voy a contar al respecto, yo no sé si lo he contado en el anterior programa, creo que no. Un amigo mío se dedica precisamente a estos asuntos de inmobiliarios, pero en una gran empresa. Tenían una operación cerrada en Gran Vía, en Madrid, de un edificio, 2 edificios de oficinas, la adquisición para un fondo, en torno a los 40 y tantos millones de euros de inversión, para luego alquiler. Había precontrato y se iba a firmar pues, recientemente, y han dado orden el fondo de paralizar todo hasta que haya una perspectiva de gobierno y una salida en España. Me supongo que esto, que me lo contaba mi amigo Antonio, pues lógicamente sucederá en muchas cosas, y no es ser catastrofista, es ser realista, porque el dinero es muy miedoso, don Aurelio. No, lo que está diciendo usted se ajusta plenamente, y es más, yo creo que todavía hay datos más graves y más dramáticos, porque, por ejemplo, tenemos el caso de ese edificio que vendió el Banco de Santander a inversores chinos, que además las perspectivas... el de Plaza España. De Plaza España iban a hacer grandes inversiones, no solamente era renovar el edificio manteniendo su estética, sino que además iban a hacer unas inversiones muy importantes. Han desistido y se han ido. Pero esto ha sido por otras causas, porque le ha vuelto loco el ayuntamiento de Madrid. A esto me refiero, a esta falta de línea, yo diría, de línea correcta en los gobiernos, porque a mí me parece que esto de Madrid ni es gobierno ni es nada, a la vista de todo lo que está sucediendo con sus concejales y, en fin, y la alcaldesa, ¿no? Entonces, es muy alarmante que esta gente que quiere invertir dinero pues tenga que irse, pero además de una manera que no cabe que puedan volver, porque, por ejemplo, el caso de ese edificio España prácticamente lo ha puesto en liquidación. Dice, lo vendo por menos de lo que me costó porque me lo quiero quitar de encima, no quiero saber nada con estos gobiernos. Claro, es que al final es que el gobierno lo que tiene que hacer es facilitar esas inversiones, facilitar ese desarrollo, facilitar los planes. Y, yendo al ejemplo ese que se entiende muy bien que comentaba don Gervasio, es que ya no es los 40 millones de inversión que puede hacer ese fondo inversor en esos edificios, sino que luego ahí habrá que hacer unas obras, se genera empleo, se genera trabajo a los restaurantes que están allí al lado, se genera trabajo en los hoteles, a los proveedores, es todo lo que se mueve luego alrededor de cualquier proyecto. Los que han hecho la operación tienen su comisión lógica, que luego
servirá para gastar y para poder vivir. Claro. Pues es que es Claro, una por cadena. eso, es que es una cadena todo ello y todo lo que se mueve alrededor. No es que digas, no, el proyecto 40 millones de euros. No, es que alrededor de todo eso luego se mueve muchísima gente, que luego esa gente pues tiene su empleo, tiene su trabajo, consume, genera trabajo a su vez. Y el parar un proyecto de ese, y si como si se paran 10, 15, el que comentaba usted, don Aurelio también, pues es que al final mira la cantidad de gente que estamos dejando sin trabajar. Sin embargo, hay datos contradictorios y sigo aportando datos. No es que sea optimista, don Aurelio. Trato de serlo, pero a veces, y en esto de verdad que quiero ser absolutamente realista. Y según una perspectiva del Banco de España, esto es un pronóstico, dice que el paro va a bajar en el primer trimestre en España, y Dios quiera, 177.000 personas. ¿Usted cree que este dato que acaba de dar el Banco de España, yo creo que cogiendo un riesgo importante, se va a producir? Sí, eso vamos, es un porcentaje que no es alto, pero tenemos que tener en cuenta el enorme paro que tenemos en España. Si es que el paro en España solo puede bajar. Es imposible, que somos el país con más paro de la Unión Europea, junto a Grecia, y eso no es posible. Un país que está entre los 4 grandes de Europa, con más de un 20% de paro, eso no tiene sentido y además no es viable. Una nación con ese paro, con un 50% de sus jóvenes en el paro, Irlanda tiene, y están alarmados, un 20%. Irlanda ha bajado su paro, que hablamos de una nación rescatada, hace muy poco tiempo, de un 8%, han bajado de un 15% a un 8%, y entonces aquí nos encontramos con un 20%. España solo puede bajar. Luego debemos tener en cuenta los salarios que hay, son salarios bajos, y cualquier actividad que se quiera llevar a efecto, pues hay que meter a alguien, y con estos salarios, mire usted, a pesar de que el paro se incremente, con la situación real económica, el nivel de salarios que hay, España no puede salir adelante. Tiene que haber un cambio radical en todo ello, no solamente en aumento del empleo, sino también en aumento de los ingresos de la población activa. En fin, con el 100% media, prácticamente de deuda del PIB, ¿ustedes no creen que para preservar el estado de bienestar en el que estamos todos de acuerdo, una buena sanidad, una buena educación, unas prestaciones sociales, habrá que elegir cosas y habrá que reestructurar el Estado, hacerle más pequeño, a nivel de que España no puede tener más funcionarios que Alemania cuando tiene bastantes menos habitantes, etcétera, etcétera? Yo creo que de esto, que fíjese, no se está hablando nada ahora en el tema de gobierno, no lo habla el PP, no lo habla el PSOE, no lo habla, por supuesto, Ciudadanos, y muchísimo menos lo habla Podemos, que querría aumentarlo. Lo que es cambiar la concepción de un Estado moderno, ágil, que permita que esos recursos se dediquen precisamente al ciudadano, al bienestar del ciudadano. Pues te me has adelantado, José Raso, porque dentro del dato que decías de los 177.000 puestos de trabajo, quería comentar, ahí sería importante saber si esos 177.000 se van a crear en empresa privada o van a ser a través de planes de ayuntamientos, de comunidades y demás, y van a ser más empleo todavía público, ¿no? Porque es cierto que en España, particularmente es mi opinión, que tenemos una buena sanidad, tenemos una buena educación, luego prestaciones sociales, pero hay que mantenerlas. El gran reto está en mantenerlo. Hay que mantenerlo y reducir, porque bueno, hay otras algunas, cosas. pero lo que pasa es que comentas que no los partidos políticos solo no están hablando de eso. Pues yo creo que es que lo que estamos viendo también a nivel político es un postureo de diferentes grupos políticos pensando ya en las elecciones que va a haber el día 26 de junio, porque no es imposible hacer gobierno. Entonces nadie va a decir nada que pueda hacerle perder un solo voto. Es mi opinión. No, eso es cierto, ¿no? Si es empleo público, pues muy mal. No, yo creo que también la pequeña empresa pues seguirá captando hay un gente. sector, perdone, sí. Siga usted con lo que le voy a eso, pero voy a añadir una cosa, perdone que lo interrumpa, a mí me preocupa la crisis del sector siderúrgico a nivel mundial, que nos está afectando ya. Perdone. Sí, no, efectivamente, nosotros, dado el tipo de elementos productivos que tenemos, pues yo creo que somos muy vulnerables, ¿no? Pues porque primero que hacemos un tipo de producto que lo hace mucha gente y muchos competidores, y que no hay nada imprescindible para los demás que fabriquemos nosotros. Entonces ahí lo tenemos muy mal. Cualquier movimiento negativo en productos de ese tipo, que no sean productos innovadores, pues nos va a afectar mucho. Pero yo estaba hablando de esto que comentaba, o sea, quería, hacer una puntualización sobre esto que decía usted respecto
concepto, la reestructuración del Estado, a disminuir ese tamaño tan enorme de la administración, que es una devoradora de recursos impresionante, y que todos los países lo están haciendo, y mucho más los rescatados. No me gusta insistir mucho en lo mismo, pero es que Irlanda es una de las cosas que ha hecho, ha sido disminuir y bajar los sueldos en la administración y disminuir la administración. Y aquí usted está viendo a todos estos políticos en este momento, sobre todo los nuevos, que están viendo, tratando de ver cómo lo incrementan. Se está hablando ahora, que no es lo más importante, porque, bueno, por ejemplo en Cantabria no la tenemos, de las diputaciones. Bueno, pero ya se han puesto de uñas. No, ya han salido presidentes de diputaciones que lo mío no me lo toquen, ¿no? Pero hay otras muchas más cosas en las que habría que reducir personal y, consecuentemente, los gastos del Estado. La empresa privada ha sufrido mucho estos 8 años y, en cambio, esto ha pasado por el Estado sin romperlo ni mancharlo. Don Javier. No, nada que añadir a la excelente intervención que ha hecho mi compañero ahí, don Aurelio. O sea, yo también soy partidario de que, volviendo al principio, de que esa administración que hay que reducirla, y el campo, el caso de las diputaciones. En esto yo creo que sería un pacto muy interesante, una especie de pacto de Toledo entre los partidos serios, perdón, entre comillas, sí, digo serios, es decir, el PSOE, el PP, Ciudadanos, etcétera, en el sentido de que hay que buscar salvar lo importante, porque si no lo que podemos es igual perder todo. El estado del bienestar es fundamental, pero es que hay que ver lo que pasa en otros países que no tienen estado del bienestar, porque no han elegido esa trayectoria, lo creo equivocadamente. Luego, si todos estamos de acuerdo que hay que preservarlo, vamos a poner los medios para que en materia de pensiones se preserve, no se siga gastando y tirando del fondo de reserva de las pensiones, y por supuesto el tema de futuro de la sanidad, ¿no? Bueno, yo creo, efectivamente, yo creo que aquí, cuando hablamos pues, del estado del bienestar, a las cosas se le pone un nombre, se le pone un nombre bonito, pero tenemos un estado de bienestar razonable. Tampoco es algo excesivo. Yo creo que hay unos mínimos satisfactorios en el estado de bienestar, sobre todo en tema de sanidad. La sanidad, yo creo que en España, desde el momento que se hizo, que no fue cuando llegó el Partido Socialista, ya existía una sanidad pública mucho antes, se hizo razonablemente bien, con una buena asistencia dentro de las posibilidades de aquella sociedad. Prácticamente estaba toda la sociedad atendida, por unos sistemas o por otros, porque eran épocas en que a lo mejor se hablaba de la seguridad social, pero también se hablaba de los sistemas de beneficencia, eran los mismos centros y los mismos sitios donde se atendía, y el 100% de la sociedad estaba atendida, de manera que ese invento, que si el estado del bienestar o que la sanidad se ha inventado o se ha universalizado hace 4 días, eso no es cierto, y la conozco desde muy joven. Entonces, lo que quiero decir es que eso es razonablemente bien. Todo esto se hacía con unos costos muy razonables. Se podía hacer. Una España pobre podía sostener aquella sanidad. Porque yo creo que hay que valorar mucho el esfuerzo que los profesionales de la sanidad y el compromiso y lo involucrados que han estado siempre con esa sanidad que teníamos. Usted hablaba con médicos de pueblo, llevaban años, y decían, si es que la seguridad social la hemos hecho nosotros, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo. Días, 12 horas, 14 horas trabajando y luego saliendo por la noche, unas veces si era según las zonas, pero incluso a caballo, tenían que salir a un parto, tenían que dar toda su familia trabajando para esa sanidad. Ahí estaba su señora, su esposa, sus hijos abriendo la puerta, las consultas en su casa donde podían atender. Esta sanidad era así porque se podía sostener, y se podía sostener con un costo bajo, porque estaban muy involucrados todos los actores, sobre todo, sobre todo el médico muy comprometido con todo ello. Y luego en hospitales pues ha pasado lo mismo, cuando han estado atendidos pues por religiosas o las enfermeras, las auxiliares. Ha habido mucho compromiso, pero fíjese, yo diría que durante las últimas etapas todo esto se ha trastocado bastante. Han perdido mucha autoridad los médicos en su entorno, en sus hospitales, han perdido mucha capacidad de organización impuesta, no por ellos. Hoy las listas de espera, todo esto sería infinitamente menos si cada servicio se dejase que lo organizara los médicos responsables de ello. Bueno, don Javier,
Bueno, ahí en este tema, además, en alguna de otras tertulias, quiero recordar que con don Aurelio no hemos estado de acuerdo en el tema del estado de bienestar. Yo creo que España tiene un estado de bienestar en comparación con otros países, que con una buena sanidad, con una buena educación, con unos buenos servicios sociales, como todo en la vida, pues todo es mejorable, pero lógicamente eso tiene un coste. Yo soy partidario de muchos costes superfluos, reducirlos, esa administración reducirla y eso dedicarlo a facilitar la creación de empresas, a facilitar la innovación, a facilitar la internacionalización, la digitalización de estas empresas que les permitan ser más competitivas, porque ahora, o sea, no podemos olvidar y ser francos que España al final, pues ahora mismo depende muchísimo del turismo también, ¿no? De que bueno, pues un gran país, pero luego ¿qué producimos? Energéticamente pues somos totalmente dependientes y luego pues hay muchas cosas donde podemos mejorar y lo que deberíamos de hacer la administración, por un lado, reducirla, esos costes o esos eso que ahorramos, dedicarlo pues a facilitar la creación de empleo de las empresas y facilitar también los procesos, ¿no? Para que las empresas puedan desarrollar, poner unas buenas bases para que a las empresas les sea fácil el innovar, el poner en marcha proyectos, el abrir fábricas, el contratar a gente, bueno, todo eso pues facilitarlo desde la administración. Pues nos vamos a despedir, don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Don Javier, muchísimas gracias. don Les Gervasio. esperamos en la próxima semana. Dios mediante a todos ustedes. Paz y bien, amigos. ¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00.